Buen día. Hoy vamos a vamos a continuar con probabilidad y estadística. En este caso vamos a estudiar, vamos a analizar el mapa conceptual de la asignatura y es el que nos permite ligar o vincular la probabilidad con la estadística. Vamos a aprovechar la experiencia que ustedes han obtenido al trabajar con los tres ejemplos que hasta el momento han visto. El lanzamiento, primer ejemplo, el lanzamiento de un dado, el segundo, el lanzamiento de dos dados, y el tercero, que se refería a la extracción de dos bolitas de una urna que tenía tres bolitas blancas y dos rojas. Bien, si ustedes han hecho la tarea, se habrán dado cuenta que hay algo, un núcleo central, que es el experimento aleatorio. Experimento aleatorio que, por ejemplo, el primer caso que vimos era arrojar un dado. Como decíamos, eso, el resultado de un experimento aleatorio no se puede predecir y esa es la característica principal. Otra cosa que vemos es que en los experimentos que estuvimos estudiando se puede repetir y de hecho lo repetimos varias veces y obtuvimos lo que se denomina muestra. O sea, una muestra es un conjunto finito de n repeticiones del experimento. Bien, también vimos que asociado al experimento está el suceso. El suceso es un conjunto de resultados posibles, ¿sí? Y en cambio, la variable es una característica que uno observa al realizar el experimento. En el caso del lanzamiento de un dado, el suceso podría ser, por ejemplo, el que salga par, o sea que esté integrado por esos resultados posibles, ¿sí? Y la variable X podría ser o es el número de puntos que se obtienen al arrojar el dado. Y los valores posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si uno puede contar cuántas veces salió el 1, cuántas veces salió el 2, etc., y sumamos acá, tenemos n. Esto es lo que llamamos distribución de frecuencias de la variable. O sea, que aquí vamos a tener distribución de frecuencias. ¿Sí? Y en cambio, para un suceso tendríamos solamente la frecuencia o frecuencia relativa. La frecuencia es la cantidad de veces que ocurre el suceso A en las n repeticiones. Y en cambio la frecuencia relativa sería la proporción, porque es la frecuencia dividido en n. O sea, la frecuencia relativa es frecuencia dividido el total de repeticiones. Muy bien. También observamos que usando la definición clásica podemos calcular la probabilidad de un suceso. Esto, recuerden que la definición clásica dice que la probabilidad de un suceso es número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Por ejemplo, acá la probabilidad de A sería el número de casos favorables 3 dividido el número de casos 6 nos daría 1. Y del mismo modo podemos hacer acá construir lo que llamamos, en lugar de distribución de frecuencias,
distribución de probabilidades. ¿Y de qué manera? Es la misma idea, los valores posibles, pero esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto tiene probabilidad un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto y suma 1. O sea, esto es probabilidad. Esto es lo que llamamos distribución de probabilidades, que está escrito acá. Muy bien, entonces vamos viendo cómo se relacionan las cosas. Si estudiamos la muestra, tenemos la frecuencia relativa, que tiene como su análogo la probabilidad, y la distribución de frecuencias tiene su análogo en la distribución de probabilidades. Lo que observamos en todos los problemas, ejemplos que vimos, en los 3 ejemplos, es que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad cuando uno tiene un número alto de repeticiones. Y por lo consiguiente, también acá en la distribución de frecuencias, si uno hace la frecuencia relativa, acá tendría el sumando 1, esta columna se va a aproximar a esta. Eso es lo que pudimos apreciar, que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad. Muy bien, pero son dos cosas diferentes. La frecuencia relativa no es lo mismo que la probabilidad, nada más que esto se aproxima. Y podemos imaginar cuándo esto sería igual, solamente si tuviéramos infinitas repeticiones, cosa imposible de realizar. Pero conceptualmente podemos decir que esto estaría asociado a una población de infinitas repeticiones, ¿sí? O sea, la probabilidad nos da lo mismo, digamos la misma idea que la frecuencia relativa, nada más que la frecuencia relativa nos habla, está relacionado a la muestra, apunta a la muestra, en cambio la probabilidad a la población de infinitas repeticiones. En ambos casos sería una proporción, ¿sí? Esto como esto. Pero esto hace referencia a una población de infinitas repeticiones y esto hace referencia a un conjunto finito de repeticiones del experimento. Muy bien, ahora vamos a ver otra cosa que estudiaron ustedes en la unidad 1 y que la vamos a incorporar a esta idea de vinculación entre lo que nosotros llamamos estadística, que sería esto, y esto probabilidad. O sea, lo que está en la parte superior se refiere a probabilidad y lo que está en la parte inferior a estadística. Muy bien. Otro concepto que vieron ustedes en estadística es el de media aritmética o promedio, que lo calcularon cuando uno tiene esta tabla, lo hacen haciendo sumatoria de x por f dividido n. O sea, aquí para calcular el promedio tendrían que hacer x por f y aquí sumar, obteniendo este valor, sería el numerador acá, y dividimos en n. ¿Sí? Eso sería la media aritmética. Esto, repito, sería el numerador, o sea, esta expresión. Bueno, ustedes observen que esta partecita es lo que llamamos frecuencia relativa, ¿sí? Entonces podemos hacer también x sub i por f r sub i. Y esto nos daría también, por supuesto, eso es la media aritmética. Esta forma de expresar es interesante porque nosotros sabemos que la frecuencia relativa tiende a la probabilidad.
¿sí? O sea, dijimos que cada uno de estos tiende a estos, ¿sí? Entonces, podemos decir que esto, en la media aritmética, va a tender a algo que le llamamos la esperanza de x, que sería xy, pero en lugar de fr ponemos p de xy, ¿sí? Y esto es lo que llamamos promedio en la población. O sea, la esperanza de x es sumatoria de x por p de x, p de x sub y, y se hace de manera muy sencilla. Multiplicamos el x por el p y tendríamos 1 por un sexto, 2 por un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Sumamos 6, 10, 15, 21 sextos. Y esto da 3,5. O sea que el promedio en la población, este equibarra es el promedio en la muestra. Esperanza de x es el promedio en la población. ¿Qué nos está diciendo que esto, qué quiere decir esto que la esperanza en la población vale 3,5? Nos quiere decir que si uno repitiera infinitas veces el experimento de arrojar un dado y observar la cantidad de puntos, obtendríamos como promedio 3,5. O sea, algunas veces obtendríamos 1, otras veces 2, otras veces 3, pero en promedio daría 3,5. Ese es el concepto de promedio en la población. De la misma manera podemos trabajar con lo que llamamos la varianza, ¿sí? O sea, nosotros teníamos varianza en la muestra, ahora vamos a construir varianza en la población. Recuerden que la varianza mide la dispersión de las observaciones o de la masa, en este caso de la probabilidad. Bueno, la varianza en la muestra nosotros la habíamos definido como S cuadrado sumatoria de xy menos x barra cuadrado por fi sobre n. Y de nuevo, esto como f sub i sobre n es la frecuencia relativa, podemos escribir xy menos x barra al cuadrado dividido por la frecuencia relativa. Ahora, esto de nuevo, la frecuencia relativa tiende a la probabilidad. El x barra, ¿hacia dónde tiende? Es lo que recién vimos, el x barra tiende a esperanza de x. O sea que si nosotros podríamos decir que el s cuadrado va a tender a algo que se llama la varianza de x, que va a ser sumatoria de x menos esperanza de x al cuadrado por p de x. ¿Sí? Y esto lo podemos calcular de nuevo porque podemos hacer la columna de x menos esperanza de x menos esperanza de x, ¿sí? O sea, habría que restar 1 menos 3,5, 2 menos 3,5, así siguiente. Luego, elevarlo al cuadrado.